Entonces, buenas tardes. Vamos a hacer hoy día la clase teórica de hipertensión arterial. Es un tema muy importante, es una enfermedad muy frecuente que tiene mucha prevalencia, es una de las causas más importantes de insuficiencia cardíaca, una causa importante de morbilidad y de mortalidad. Entonces, mis clases teóricas yo las empiezo siempre con un pretest. Entonces, tenemos acá algunas preguntas que son importantes que ustedes las puedan resolver al terminar la clase teórica. La primera nos dice cómo se define hipertensión arterial maligna. La siguiente pregunta es, ¿en qué patologías está contraindicado usar betabloqueantes como tratamiento antihipertensivo? La tercera, ¿en qué patología está indicada tratar intensamente una emergencia hipertensiva? La siguiente, ¿cuál es la meta de presión arterial en un paciente con ACV isquémico? ¿Cuál es el tratamiento ideal en un paciente hipertenso que tiene hipertrofia benigna de próstata? Luego, ¿cuál es el tratamiento que vamos a indicar nosotros a un paciente hipertenso y portador de enfermedad coronaria? Luego vamos a hablar también sobre displasia fibromuscular en estenosis renal como causa de hipertensión arterial secundaria y en quiénes se presenta esto. El tratamiento ideal en un paciente hipertenso y diabético, marcadores de feocromocitoma y los signos de coartación aórtica, que es también parte de hipertensión arterial secundaria. También les traigo esta porque es muy importante. En medicina todo está regido, bueno, ahora nos vamos por medicina basada en evidencia. Entonces, para todas las enfermedades, nosotros vamos a tener guías. Entonces, en hipertensión arterial, las guías van a ser muy variables. Van a variar en las metas de presión, en los valores, porque sabemos que la presión arterial es un rango, es un margen de valores, no es una cifra exacta. Entonces, el octavo reporte es una de nuestras mayores literaturas. Entonces, aquí nos preguntan, ¿cuál de estas clases de medicamentos se prioriza como opción inicial en el tratamiento de la hipertensión arterial sin complicaciones? O sea, un paciente que solo es hipertenso, que no tiene otra enfermedad y que tampoco tiene complicaciones. Entonces, según el octavo reporte, nos dan estas opciones. Diuréticos y betabloqueantes, bloqueadores de canal de calcio, YECAS, cualquier antihipertensivo o minoxidil. Entonces, para que ustedes recuerden, el octavo reporte lo que nos dice es que en pacientes que no tengan otras comorbilidades, que no tengan complicaciones, el fármaco que debe ser usado como primera opción son los diuréticos, tipos tiacidas, o sea, hidroclorotiazida. Entonces, aquí la respuesta sería diuréticos y betabloqueantes. Que eso nos indica este reporte cómo deberíamos iniciar el tratamiento antihipertensivo en pacientes estables. Ahora, ¿cómo definimos hipertensión arterial? Se va a definir hipertensión arterial a una presión arterial elevada que va a aumentar el riesgo de que los pacientes sufran lesiones en órgano diana. Entonces nos ponen esta cifra, que la presión sistólica debe ser mayor a 140 y la presión diastólica mayor a 90, ¿no? Se ha visto que cifras mayores a estos números hacen que el paciente se encuentre en riesgo de eventos cardiovasculares y renales. Esa es la clasificación que hemos estado teniendo durante mucho tiempo. Pero en el año 2017, la AJA nos saca esta clasificación. Nos saca esta clasificación diciéndonos que debemos considerar a las personas hipertensas aquellas que tengan cifras mayor la sistólica de 130 y la diastólico de 80. Entonces nos bajan el rango de presión y de esa manera vamos a tener más pacientes con el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces,
Este concepto nosotros todavía lo tocamos con pinzas porque ha sido la única guía que nos sale esta definición. Se hace en base de un solo estudio, que es el estudio Spring, y las otras guías tienen más estudios, ensayos, teorizados, entonces todavía cogemos nosotros con pinzas esta cifra, 130,80. Y vamos a seguir teniendo como cifra 140 en la sistólica y 90 como el límite. ¿Okay? Ahora en la epidemiología hemos dicho es una enfermedad muy frecuente. Miren, afecta a 50 millones de personas en Estados Unidos, 1 billón en todo el mundo, más de 7 millones de muertes a nivel mundial se deben a hipertensión arterial. Es un diagnóstico muy frecuente en las consultas a nivel primario. El 30% de la población desconoce que es hipertenso y las personas mayores de 55 o 60 años tienen alta probabilidad de hacer hipertensión arterial. Aquí nos indican 90%. Según la edad también nos va a aumentar, ¿no? Las personas mayores de 65 años van a tener el 54% de la población es hipertensa. Ahora, en la fisiopatología, ¿por qué la presión arterial se sube? Entonces, se ha estudiado mucho el endotelio como un órgano y la disfunción endotelial, la causante de que la presión arterial se eleve. ¿Por qué? ¿Cómo este endotelio se llega a enfermar? Por la presencia de placas de aromas, por necrosis en los vasos, por arteriosclerosis. El mismo remodelado vascular hacen que los fibroblastos, el colágeno y que haya hipertrofia del músculo liso. Entonces las arterias van a tener mayor resistencia. Si se hipertrofia la pared vascular, hay engrosamiento de las paredes, entonces aumenta la resistencia, disminuye la luz vascular y eso va a hacer que los vasos coronarios, los vasos venales, los vasos cerebrales tengan algún tipo de insuficiencia, ¿no? Y todas estas enfermedades, todas estas complicaciones van a empeorar la hipertensión arterial. Cuando nosotros hablamos de presión arterial, siempre vamos a recordar esta fórmula. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Y no olviden, el gasto cardíaco va a estar compuesto por el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y la resistencia vascular periférica por la estructura vascular, básicamente. Eso quiere decir que cualquiera de estos factores, si se eleva, va a hacer que se eleve mi presión arterial. Si se eleva la resistencia vascular periférica, ya vamos a tener pacientes hipertensos. Si es que se eleva el gasto cardíaco en alguno de sus componentes, o por volumen, o por frecuencia cardíaca, vamos a tener un aumento de la presión arterial. Entonces, ¿por qué factores podría elevarse mi volumen sistólico? ¿Qué cosas pueden hacer que se eleve mi volumen sistólico? Ay, perdón, un momento, doctora. Buenas tardes. Sí, doctora Regina, hablé con el técnico de soporte, me dijo que estaban teniendo problemas con la red Claro, y luego ingresó, entonces ahora estoy haciendo la clase teórica, y sí, bueno, les dije a los alumnos que si es que había algún tipo de problema, que me avisaran y la reprogramábamos, pero hasta la fecha está corriendo todavía. No, de qué, doctora, hasta luego. Ya. Entonces, ¿qué factores pueden hacer que mi volumen sistólico aumente? Hablamos mucho del sodio, ¿no? Si el organismo tiene más sodio o retiene más sodio, eso va a hacer que aumente mi volumen sistólico. Si aumenta el líquido, ¿no? Si aumenta nuestro volumen en nuestro organismo, también va a hacer que aumente la presión arterial. La frecuencia cardíaca, cualquier elemento que haga que mi frecuencia cardíaca se eleve,
va a producir que la presión arterial también se eleve. Entonces, esto lo vamos a detallar más adelante. Entonces, hablamos de esto, ¿no? El ion sodio nos va a hacer que va a ser el factor determinante del volumen extracelular. Entonces, si aumenta el consumo de sodio, en teoría debería aumentar el volumen intravascular y de esa manera el gasto cardíaco, haciendo que aumente nuestra presión arterial. Igual, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. La activación del sistema simpático hace que aumente mi volumen sistólico, hace que aumente mi frecuencia cardíaca, hace que aumente mi volumen minuto y hace que aumente mi resistencia vascular periférica. Eso quiere decir que cualquiera de esos componentes van a hacer que aumente mi presión arterial. El eje renina-angiotensina-aldosterona también es un factor importante. La angiotensina, que se va a convertir al final en aldosterona. La aldosterona va a hacer que haya vasoconstricción, entonces que aumente la resistencia vascular periférica, que haya retención de sodio y aumento de la presión sanguínea. De igual modo, la hormona antidiurética, que como su nombre lo dice, va a que disminuye la diuresis. Entonces, este esquema a mí me gusta mucho porque nos abarca casi todo. Estaba la fórmula de presión arterial, que nos dice que es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y hay algunos componentes. Por ejemplo, el sodio, ¿no? El sodio que hace que me aumente mi volumen. Tenemos también otros factores, por ejemplo, la alteración genética. Se ha visto que genéticamente se pueden tener más canales de sodio que hacen que haya más retención de este ion. Igual, celularmente es posible que se disminuya la filtración de este ion y que haga que se aumente la presión arterial. Luego, el estrés. El estrés es un factor importante porque el estrés hace que se active el sistema simpático. Ese sistema simpático hace que aumente el eje renina-angiotensina, hace que se active. Y de esa manera va a producir diferentes señales, ¿no? Que aumente el volumen por la angiotensina, que aumente la contractibilidad, que aumente la hipertrofia de las células por la misma aldosterona. Y miren acá otro factor, la obesidad. La obesidad hace que haya hiperinsulinemia y esa hiperinsulinemia nos lleva a la hipertrofia de las células, ¿no? Entonces las células musculares van a tener algún tipo de hipertrofia y eso hace que aumente la resistencia vascular periférica. También vamos a hablar de las crisis hipertensivas, que básicamente las vamos a dividir en dos, en urgencias y emergencias. La urgencia hipertensiva va a ser un ascenso exagerado de la presión, pero sin daño de órgano blanco. Eso quiere decir que van a ser pacientes hipertensos severos, pero sin síntomas. Y los pacientes con emergencia hipertensiva va a ser la elevación aguda de la presión arterial y que se va a ver evidencia de daño de órgano diana. Entonces van a ser pacientes sintomáticos, ¿no? Que pueden debutar con angina de pecho, cefalea intensa, disminución de la orina, insuficiencia respiratoria. Y nos aparece un término que es importante que ustedes sepan, que es la hipertensión maligna. La hipertensión maligna se va a definir como una hipertensión arterial severa más hemorragias oculares, papiledema. Es importante, entonces si les dicen paciente hipertenso severo, que en el examen de fondo de ojo se evidencia papiledema, acuérdense de hipertensión maligna.
Entonces, ¿qué debemos hacer cuando un paciente nos cursa con alguna crisis hipertensiva? Primero definir, ¿es una urgencia o es una emergencia? Si es una emergencia, vamos a tener que bajar esta presión arterial inmediatamente y vamos a tener que usar fármacos endovenosos. Es importante porque esta emergencia hipertensiva que va a producir daño en órgano blanco puede hacer que nuestro paciente empeore. Entonces, ¿qué complicaciones nos puede dar una emergencia hipertensiva? Podemos tener pacientes con encefalopatía hipertensiva, con hemorragia intracraneal, angina inestable, infarto agudo de miocardio, insuficiencia ventricular, edema pulmonar, que es importante. Hay algunos pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria y ese edema pulmonar solo es porque tienen la presión arterial alta, aneurisma discante de aorta, insuficiencia renal o en embarazadas puede ser eclampsia. Entonces la reducción la tenemos que hacer en pocas horas. Nos indican que debemos bajar de 20 a 25% en la primera hora, ¿no? No podemos bajar de golpe porque se puede producir, daño de isquemia. O sea, por ejemplo, el cerebro que está siendo perfundido por una presión de 180 y de golpe le bajas la presión de 180 la sistólica a 90, entonces el cerebro puede producirse isquemia. Entonces, por eso la regla es 25% por hora. Y vamos a ver las metas. Entonces, no se olviden, cuando hablamos de emergencia hipertensiva, pacientes sintomáticos, vamos a buscar en grandes vasos dilatación aneurística, aterosclerosis, disección de aorta, en el corazón, pacientes que te vengan con edema agudo de pulmón, infarto de miocardio, o que en el electrocardiograma encontremos hipertrofia de ventrículo izquierdo, en el electrocardiograma o en el eco. En cerebro podemos encontrar hemorragias intracerebrales, coma, convulsiones, TIA, ACV, a nivel renal, hematuria, falla renal con aumento de la creatinina, en la retina, edema papilar, hemorragias, exudados. Y para que no se olviden, como les decía, la literatura es un poquito distinta en los rangos de presión. Entonces, esta tabla es de las guías españolas, donde nos dicen, ¿no? Todavía ponen como normal alta tener este rango, la sistólica 130 hasta 139 y la diastólica 85 hasta de 85 a 89 y definen hipertensión desde 140. Lo que les decía que es diferente que las guías americanas, la anterior era la española, esta es la americana, que ahora nos ponen, miren, la alta, la hipertensión arterial desde 130, diferente a la otra guía, ¿no? Y nos ponen como elevada o la normal alta de 120 a 129 y menos de 80. Entonces, esa diferencia, ¿no? Que nos ha salido en el AJA 2017, que aún todavía tomamos con pinzas esta definición, porque nuestra población es diferente, porque en personas mayores de 65 años podemos esperar que tengan un rango de presión un poco más alta que la población normal. Ahora, en la clasificación de hipertensión arterial, ya hemos visto sobre su fisiopatología, son varios factores los que pueden desencadenar hipertensión arterial, pero en la clasificación vamos a tener dos tipos de hipertensión arterial, la hipertensión arterial primaria y la secundaria. El 35% de pacientes hipertensos van a ser los que correspondan a hipertensión arterial primaria. ¿Eso qué quiere decir? Es lo mismo que decir hipertensión arterial esencial, idiopática, que no tenemos una causa precisa, ¿no? Y es todo tipo de hipertensión que nosotros diagnosticamos en los consultorios. Más adelante vamos a ver cómo se define la hipertensión arterial secundaria. Se ha visto que es más común en varones, en la raza negra. Su inicio va a ser entre 25 y 55 años. Generalmente son pacientes asintomáticos y
Si es que presentan síntomas, ya se puede hablar de una emergencia hipertensiva porque va a haber daño de órgano blanco. También tenemos que saber que para diagnosticar hipertensión arterial no solo basta una sola toma de presión, porque tienen que saber este detalle, bata blanca. El síndrome de bata blanca quiere decir que el paciente, cuando va a su revisión con algún médico, el solo hecho de verlo o el solo hecho de ir al hospital o de ir a una clínica, se ponen tan tensos, tan nerviosos, que uno les toma la presión y la van a encontrar alta, y muy alta. Pero es un paciente que normalmente haciendo sus actividades diarias en casa va a tener presiones arteriales normales. Es por eso que con una sola toma de presión no se puede hacer diagnóstico. En ese caso que tú sospechas que es un paciente joven, que no tiene antecedentes familiares de hipertensión, que siempre se encuentra bien, pero ustedes lo ven nervioso, ansioso, entonces sería mejor que se haga tomar la presión en casa, con otro personal o en otro lugar, o también tenemos el mapa. Que el mapa es un brazalete que va a medir la presión arterial durante 24 horas. Y eso nos ayuda a determinar para ver en todo el día cómo se encuentra la presión arterial. Entonces, si su presión se encuentra durante todo el día normal, podemos quedar tranquilos y hacer el diagnóstico de bata blanca, ¿no? Que solo cuando ve al médico en el consultorio se le eleva la presión. Ahora, de emergencia hipertensiva, que era el otro concepto que no debemos olvidarnos, tengan en cuenta que si las emergencias hipertensivas no se tratan, tienen mortalidad de 50% al año, o sea, gran mortalidad. Por eso deben ser tratadas y deben ser bien controladas. Entonces, ya hemos hablado cómo lo definíamos, que tiene que haber siempre daño de órgano blanco, la reducción tiene que ser en la primera hora del 25%. No se olviden del término hipertensión arterial maligna, que va a ser una hipertensión arterial marcada más papiledema. Puede haber también daño renal y neurológico. Y la urgencia hipertensiva son pacientes con presión arterial alta y asintomáticos, que van a tener, el hecho de que sean asintomáticos no quiere decir que no tengan riesgo, al contrario, si no tienen síntomas es muy probable que no controlen sus cifras de presión arterial y pueden tener complicaciones a largo plazo, complicaciones cardíacas, complicaciones en cerebro, en riñón, en ojitos, ¿no? Y por eso tenemos que controlar. Otro término y concepto que tienen que tener claro es hipertensión arterial resistente. ¿Qué quiere decir hipertensión arterial resistente? Va a ser el paciente hipertenso que tiene dificultad en controlar su presión arterial. Entonces, que no logramos tener cifras de presión arterial aceptable tomando 3 drogas, 3 medicamentos y que incluya un diurético. Ese término también es importante. Ahora, en los tratamientos, vamos a ver, en las crisis hipertensivas, hemos dicho que vamos a ir con tratamientos endovenosos. Entonces, ¿qué medicamentos endovenosos tenemos nosotros para controlar la presión arterial? Aquí nos dan algunos nombres: nitroprusiato, labetalol, nitroglicerina. El nitroprusiato y la nitroglicerina son muy buenos, nos ayudan a bajar la presión arterial rápidamente. El nitroprusiato tiene un componente que son los tiocianatos y estos pueden ser tóxicos. Entonces es un medicamento muy bueno, pero que hay que usarlo con cuidado. Otra consideración que tenemos con el nitroprusiato es que a la luz natural se desnaturaliza. Entonces tenemos que colocarlo con una vía que esté cubierta, que no se exponga a la luz. Ahora, el abetalol es un beta bloqueante, es un medicamento muy bueno, que nos ayuda a bajar la presión rápidamente. Y este nombrecito acuérdenselo, ¿ya? Porque en sus exámenes de internado, en sus exámenes de residencia, siempre preguntan, ¿este medicamento para qué tipo de patología
es indicado en crisis hipertensiva. Es un medicamento muy bueno que siempre lo vamos a ver relacionado a disección de aorta. ¿Ya? Y esa también es una de las preguntas que les puse inicialmente. ¿En qué tipo de patología se, se debe bajar la presión arterial realmente y no con esa regla de 25% la primera hora, como les indicaba? Va a ser en disección de aorta. En disección de aorta tenemos que bajar rápidamente la presión arterial porque si no esta aorta se puede romper. Y el medicamento idóneo para bajar la presión va a ser la betalol. Ya no se olvide, la betalol. Hay también enalaprilato endovenoso, que lamentablemente en el medio no lo tenemos, pero es un medicamento también bastante bueno. Entonces, no se olviden, en emergencias hipertensivas, bajar el 25% del valor inicial la primera hora. En todas las emergencias hipertensivas, excepto en disección de aorta, que debemos bajar la presión inmediatamente a menos de 120 la sistólica, y en hemorragias cerebrales también. ¿Ya? En cambio, en la urgencia hipertensiva vamos a tratar con medicamentos orales y podemos disminuir la presión arterial en horas a días, no hay urgencia. Ahora, también cuando nosotros tengamos pacientes hipertensos, tenemos que hablar de estilo de vida. Parte del tratamiento va a ser educarlos sobre qué hábitos hacen que su presión arterial suba. Por ejemplo, debemos indicarles que tienen que tener un peso adecuado, ¿no? Un índice de masa corporal adecuado, un perímetro abdominal adecuado, ¿no? Ahora, la restricción de sodio. Antes éramos muy estrictos con el sodio. Paciente hipertenso, teníamos que retirarle el sodio de la dieta. Pero, ¿qué se ha visto? Que retirarle el sodio a los pacientes solo disminuye 3 milímetros de mercurio la presión arterial. Entonces, muy poquito. Y al contrario, el paciente come feo, se estresa y la presión sigue alta. Entonces, ya no le restringimos el sodio. Simplemente hacemos que bajen un poquito más la ingesta. Ahora tenemos que, a los pacientes, tenemos que indicarles que hagan ejercicio regular, menos 30 minutos al día. Eso les va a ayudar. Luego nos pueden evitar el alcohol en exceso. Las guías ahora salen que es beneficioso para el corazón tomar en promedio una copa de vino. Bueno, acá nos ponen 2 copas para hombres, 1 copa para mujer, diario. En otra literatura nos ponen que no debemos exceder de tomar 30 gramos de alcohol al día, pero más que todo referido al vino, que al contrario que es saludable para el corazón. Luego que tienen que hacer dietas bajas en grasa, y se ha visto que la presión arterial va a bajar en relación al peso del paciente. Miren, se ha visto que cae 1 milímetro de mercurio por cada kilo de peso que reduzca el paciente. Por eso es importante que hagan dieta, que hagan ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a pedir a un paciente que sea hipertenso, que ya tenemos el diagnóstico de hipertensión? Ver su analítica sanguínea, cómo está su glucosa, su colesterol, los triglicéridos, cómo está su riñón con la creatinina, la urea, su examen de orina para determinar si hay microalbuminuria y el electrocardiograma. Es importante ver cómo está un electrocardiograma en el paciente hipertenso para ver si es que hay signos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y en otros pacientes vamos a hacer otro tipo de estudios como el mapa, el fondo de ojo, la ecocardiografía, la ecografía carotídea. Ahora, ¿qué tratamientos nosotros
vamos a dar a nuestros pacientes hipertensos. Ya hemos hablado de la urgencia hipertensiva, de la emergencia, ¿no? En nuestros pacientes crónicos, ¿qué medicamentos vamos a dar? Entonces, este esquema es muy bueno porque nos ayuda a ver qué combinaciones de medicamentos podemos dar. Entonces, nosotros si empezamos el tratamiento con un solo fármaco y tenemos éxito, podemos continuar con ese fármaco. Pero, si tenemos un paciente que es de difícil manejo con un solo fármaco, entonces nos indican que es mejor asociar dos fármacos que duplicar la dosis del fármaco inicial. Cuando se asocia dos fármacos, tenemos éxito 5 veces más que solo aumentar la dosis de un solo fármaco. Es por eso que aparecen estas combinaciones. Entonces podemos combinar, por ejemplo, YECA con tiazidas, podemos combinar beta bloqueantes con ARA, podemos combinar calcio antagonistas con ARA, calcio antagonistas con YECA, calcio antagonistas con tiazídicos, pero esta línea roja que ustedes ven acá, esto nos indica una contraindicación. Podemos mezclar todos estos fármacos, menos los ARA con los YECA. ¿Por qué? Porque se ha visto que asociar un YECA tipo enalapril con un ARA, que puede ser losartán, van a aumentar el riesgo de insuficiencia renal en nuestros pacientes. Entonces, no se olviden contraindicado, asociar YECA y ARA. Estos son los diferentes fármacos que podemos usar, ¿no? En los YECAs, captopril, enalapril, en los ARA, todos los que terminan en tan, valsartán, irbesartán, losartán, candesartán, betabloqueantes, calcio antagonistas, tiazidas, con las dosis distintas para iniciar y la dosis tope. Ahora, los diuréticos. Podemos usar, ¿no?, tiazidas, podemos usar espironolactona, podemos usar diuréticos de asa. Entonces, el octavo reporte nos decía que debemos iniciar con tiazidas, tipo hidroclorotiazida. Está indicado en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, en pacientes con edemas, y tenemos que acordarnos de esto. Las tiazidas van a estar contraindicadas en gota. ¿Por qué? Porque hacen que el ácido úrico se eleve. ¿Ya? No debemos dar hidroclorotiazida en pacientes que tienen gota y que tienen hiperlipidemia. Los betabloqueantes, esto también es importante. Siempre les van a preguntar cuáles son los betabloqueantes cardioselectivos. Entonces, los betabloqueantes cardioselectivos van a ser aquellos que solo actúen en beta 2, ¿ya? Que va a ser bisoprolol, atenolol, metoprolol y esmolol. Esos son los 4 betabloqueadores cardioselectivos. Luego los otros, tipo propanolol, nadolol, carvedilol, esos no son cardioselectivos. ¿Ah? ¿Y por qué tenemos que tener consideración en esto? Porque los betabloqueantes, como su nombre los dice, al bloquear beta, hacen que estos receptores puedan manejar nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, bajan la frecuencia cardíaca. Es por eso que estos medicamentos como antihipertensivos van a estar contraindicados en algunos pacientes. Por ejemplo, pacientes que tengan algún tipo de bradiarritmia, un bloqueo cardíaco, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular, pacientes con bradicardia, no podemos dar betabloqueantes porque la frecuencia cardíaca va a bajar aún más. Pacientes que tengan broncoespasmo por su efecto beta 2, al inhibir beta 2, entonces va a hacer que los pacientes que tengan broncoespasmo, que tengan EPOC, que tengan asma, este espasmo se haga más severo. Entonces van a estar contraindicados esos medicamentos. Igual en fenómeno de Raynaud. Entonces no se olviden, contraindicados en pacientes que tengan asma, EPOC, que tengan bloqueo auriculoventricular y en insuficiencia cardíaca aguda.
Ya no se le puede dar un beta bloqueante en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca aguda, pero van a ser nuestra primera opción en pacientes que tengan infarto. O sea, si ustedes tienen el paciente hipertenso que ha sufrido infarto, nuestra primera opción de antihipertensivo va a ser el beta bloqueante. Y en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca crónica, estable, también va a ser nuestra primera indicación. Los YECAS. Los YECAS, que son los medicamentos más usados, son medicamentos muy buenos y que están indicados como primera opción en el paciente diabético e hipertenso y en el paciente renal e hipertenso. Entonces, ¿cuáles son sus efectos adversos? Como es un medicamento que se usa tanto, entonces vamos a ver que como primer efecto adverso van a ser pacientes, pueden producirles tos a los pacientes. Entonces, al tener tos, es un medicamento que vamos a tener que retirarlo. Y ahí aparecen los ARA. Entonces, pacientes que no toleren el YECA, nuestra otra opción va a ser cambiarlo por un ARA. Ahora, ¿en quiénes debemos tener cuidado de no darles YECAS? Va a ser en los pacientes que tengan estenosis bilateral de arteria renal. ¿Por qué? Porque al tener esa estenosis y a nosotros darle el YECA, esta estenosis se va a exacerbar, ¿ya? Y podemos hacer caer al paciente en insuficiencia renal. Igual, embarazo están contraindicados porque son teratogénicos, ¿ya? Ahora nos vamos a los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas vamos a tener dos tipos, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos van a ser verapamilo, van a ser diltiazem. Entonces, ¿qué de particular tienen estos no dihidropiridínicos? Estos también van a tener efecto cronotrópico negativo. ¿Qué quiere decir cronotrópico negativo? Que van a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, si me baja la frecuencia cardíaca, yo no debo dar ni verapamilo ni diltiazem a pacientes que tengan bradiarritmias, que tengan bradicardia, que tengan defectos de la conducción. ¿Ya? Recuerden eso bien. En cambio, otros medicamentos como amlodipino, nicardipino, nifedipino, estos son dihidropiridínicos, estos no son cronotrópicos negativos, pero actúan a nivel periférico. ¿Qué quiere decir? Que a nivel periférico van a hacer vasodilatación. Entonces, uno de sus efectos adversos más frecuentes de estos medicamentos van a ser los edemas. Como veo tanta dilatación periférica, forman edemas. Entonces es importante, paciente que esté recibiendo amlodipino, que esté recibiendo nifedipino, preguntarle si ha tenido edemas en miembros inferiores. Y pacientes que reciben verapamil o diltiazem, evaluar su frecuencia cardíaca para ver si no están haciendo algún tipo de bradiarritmia. ¿Ya? Muy bien. Los que hablábamos, ¿no? Losartán, valsartán y irbesartán. ¿En quiénes vamos a dar a estos pacientes? A los pacientes que no toleren el YECA. ¿Por qué? Porque el YECA les produjo tos. Entonces, esa va a ser nuestra opción. Efectos adversos, generalmente no hay muchos y también están contraindicados en embarazos, ¿ya? Porque son teratogénicos. Tenemos también los simpaticolíticos, que van a ser clonidina, alfametildopa. Estos medicamentos son de acción central, entonces se dan para crisis hipertensivas severas, para hipertensión arterial severa de difícil manejo, generalmente para pacientes renales. Ahora, ¿qué debemos saber de clonidina? Que la clonidina te puede dar efectos como depresión, fatiga, boca seca, bradicardia, bloqueo cardíaco. ¿Ya? Y es un fármaco que si lo queremos cambiar no lo podemos suspender de golpe porque nos da efecto rebote. Hay que retirarlo progresivamente. ¿Y qué debemos de saber de alfa-metildopa? Alfa-metildopa va a ser nuestro medicamento de elección en pacientes gestantes que tengan hipertensión arterial. ¿Ya? Es el medicamento indicado. Esto también les saben preguntar, ¿no? ¿Qué medicamento debemos usar en la paciente gestante que tenga hipertensión arterial? La respuesta es metildopa. Tenemos otros vasodilatadores como hidralazina, que está indicada en eclampsia. Minoxidil también es un vasodilatador, que no lo usamos mucho, pero también tiene su uso para la alopecia.
Y tenemos los bloqueadores alfa-adrenérgicos, los alfa bloqueantes. Estos medicamentos también son importantes saberlo, ¿ya? En otros países usan la prazosina como un antihipertensivo muy común, casi como nosotros usamos el YECA. Pero ¿por qué les pongo estos nombres? Terazocina, prazosina, doxazocina. Porque esto también es una pregunta muy frecuente. ¿Cuál es el fármaco que debemos usar nosotros en pacientes que son hipertensos y que tengan hipertrofia benigna de próstata? ¿Ya? Va a ser prazosina, terazocina, los alfa bloqueantes. Es una pregunta que se repite mucho en los bancos de los exámenes y tienen que tener en consideración, ¿ya? Paciente que tenga hipertrofia benigna de próstata y que sea hipertenso, nuestra primera opción va a ser prazosina o terazocina. Y no tienen contraindicaciones. Ahora, vamos a tener diferentes metas de presión arterial según la edad del paciente y según sus enfermedades. Entonces, si no alcanzas la meta, puedes aumentar la dosis de la droga inicial o mejor es combinar una segunda droga. Si no se alcanza, podemos agregar otra tercera droga. No se olviden que siempre debemos usar diuréticos. Y no debemos usar YECA y ARA. Eso es importante. Está contraindicada esta asociación. Y debemos siempre en nuestras terapéuticas, si usamos 3 drogas, no se olviden de incluir el diurético. Debemos hacer un seguimiento a nuestros pacientes, verificar su respuesta al tratamiento, evaluar periódicamente glucosa, creatinina, electrolitos, ver si está cumpliendo con el cambio de estilo de vida y tenerlo en un programa de hipertensión si es necesario. Entonces, estos son algunos puntitos que quiero que recuerden. Entonces, el séptimo y el octavo reporte nos indica que el paciente que no tenga otras enfermedades, otras comorbilidades, debemos iniciar nuestro tratamiento con diuréticos, ¿ya? Diuréticos tipo tiazidas. Luego, estos son nuestros tratamientos que podemos combinar, ¿ya? No se olviden, beta bloqueantes, podemos combinarlos con tiazidas, con calcio antagonistas, con YECA, con ARA. También podemos asociar calcio antagonistas con YECA, ARA, con tiazidas, pero las combinaciones que están prohibidas son YECA y ARA, ¿ya? Eso no se olviden. Ahora, las metas que tenemos en los pacientes. Miren, acá nos dicen paciente adulto mayor que en ausencia de insuficiencia cardíaca. Entonces, las guías, los octogenarios, nuestra meta de presión, miren, va a ser que la presión esté menos de 150/90. Entonces ahí no vamos a ser muy estrictos de bajarle mucho la presión, porque como son mayorcitos, si bajamos mucho la presión, podemos hacer que haya hipoperfusión cerebral. Es por eso que nuestra meta es así de alta, ya 150, la sistólica. En pacientes con diabetes, hemos dicho que diabéticos e hipertensos, nuestra meta va a ser que la presión llegue a menos de 130/80. Y nuestra primera opción terapéutica, YECA. Si no tolera el YECA, va a ser ARA. En pacientes que tengan síndrome metabólico también. Miren, nuestra meta de presión no es tan bajita, 140/90, y nuestra primera línea va a ser YECA. Nuestros pacientes que tengan infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, angina estable y que sean hipertensos, nuestra primera opción terapéutica va a ser beta bloqueantes. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Pacientes que tengan insuficiencia renal, nuestra meta, miren, tampoco es tan baja, 130/80, y la primera indicación terapéutica va a ser YECA. Ya les estoy repitiendo esto porque son preguntas muy frecuentes de sus exámenes. Ahora, las contraindicaciones, también eso es importante que no se olviden. Hemos dicho, ¿no?
van a estar contraindicados en pacientes que tengan gota. Los YECAS están contraindicados en embarazadas, en pacientes que tengan estenosis renal bilateral. Los ARA también, en embarazo y en estenosis renal bilateral. Los calcio antagonistas tipo verapamil, diltiazem, que son los no dihidropiridínicos, van a estar contraindicados en pacientes que tengan bloqueos auriculoventriculares, pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueantes va a estar contraindicado en pacientes que tengan asma, que tengan EPOC y pacientes que tengan bloqueo. Y los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, que acá es la espironolactona, la eplerona, que son diuréticos, van a estar contraindicados en pacientes que tengan insuficiencia renal o depuración de creatinina menor de 30 y los que tengan hiperpotasemia, hipercalemia. ¿Por qué? Porque estos medicamentos hacen que se ahorre potasio, son nuestros medicamentos ahorradores de potasio. Bueno, las dosis, que esto ustedes ya lo leen con más detalle, solo son las dosis y las presentaciones. Y ahora, rápidamente vamos a revisar lo que es hipertensión arterial secundaria, ya que dijimos que el 95% de pacientes tenían hipertensión arterial esencial, hipertensión arterial primaria. Ahora hay un 5% de pacientes que tienen hipertensión arterial que es debido a algún factor específico. Entonces, ¿cómo determinamos que un paciente tiene hipertensión arterial secundaria? El inicio es antes de los 20 años o después de los 50 años, ¿no? Diferente que la otra. Son valores de presión arterial muy alta, de 180, más de 180, la sistólica, y más de 110 la diastólica. Siempre van a estar acompañados de lesiones de órgano diana. Hay otros signos que nos indican que hay una causa secundaria, como la hipocalemia, un soplo abdominal y mala respuesta al tratamiento. Vamos con 2, 3, 4 fármacos y el paciente no responde. Entonces, esos factores nos indican que debe haber una causa secundaria que nos está produciendo que el paciente sea hipertenso. Entonces, secundario a qué puede ser la hipertensión arterial? A coartación de aorta, algunos fármacos. ¿Qué fármacos pueden producir que la presión arterial se suba en pacientes jóvenes? Anticonceptivos orales, ciclosporina, tacrolimus, los esteroides, ahora que está tan de moda usar corticosteroides en COVID. No vaya a ser que pacientes que usen dexametasona, metilprednisolona, luego estén debutando con hipertensión, que lo podemos atribuir que puede ser secundario a esto. Y los antidepresivos tricíclicos también producen que la presión arterial se eleve. El hipertiroidismo, el embarazo en caso de que cursen con preeclampsia, con eclampsia. Les pongo este esquema de electrocardiograma porque es importante que sepan ustedes qué signos van a encontrar como hipertrofia del ventrículo izquierdo secundario a una hipertensión arterial maltratada. Entonces nosotros tenemos un índice que se llama índice de Sokolov. ¿Qué nos quiere decir el índice de Sokolov? Que nuestra onda S, que va a ser la negativa acá, la negativa, más la R alta en B5, B6, la suma de milímetros, si es más de 35, nos habla de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Entonces acá nuestra onda S, por ejemplo, la vamos a medir acá. ¿Ya? Para el electrocardiograma, no se olviden, esta primera onda de acá es P, esto que se eleva es R, y la onda negativa es S. Entonces acá medimos nuestra onda S, que son 10, 14 milímetros más o menos. Y nuestra R alta en B5, que me parece que es la más alta. Son 10, 20, 25. Entonces tenemos 25 más 14, 39. Entonces 39 milímetros. Es un índice de Sokolov más de 35, entonces nos habla de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Otro signo para ver hipertrofia de ventrículo izquierdo es ver nuestra derivada D1 y ABL. Si en D1 me mide más de 10 milímetros, nos indica hipertrofia
de ventrículo izquierdo. Ahora, estas ondas T negativa, que parece acá también un poco de infradesnivel del segmento ST, igual acá, que ustedes se pueden confundir o cualquiera se puede confundir diciendo esto es isquemia porque la onda T siempre debe ser positiva y acá estoy teniendo una onda T negativa. Entonces no es por isquemia en este caso. Cuando están asociados a hipertrofia de ventrículo izquierdo, eso quiere decir sobrecarga sistólica de ventrículo izquierdo. Y son signos de que este corazón está grueso, que está engrosado, que está hipertrófico, secundario a la hipertensión arterial. Ahora, la estenosis de la arteria renal es la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria. Vamos a tener dos grupos, la arteriosclerosis, que se va a dar en ancianos, y la displasia fibromuscular, que se va a dar en mujeres jóvenes. Entonces, como su nombre lo dice, la arteria renal va a estar estenótica, ¿no? Y esa va a ser la causa de la hipertensión arterial. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Un soplo abdominal, que es secundario a la estenosis de la arteria renal. Y el diagnóstico lo podemos hacer haciendo un test con captopril. Y esto es en medicina nuclear, un renograma, para ver cómo se comporta la filtración glomerular después de usar el captopril. Por eso que este medicamento está indicado para tratar la hipertensión en estos casos. La arteriografía es el método diagnóstico, ¿no? Ver cómo está anatómicamente estas arterias renales, y el tratamiento va a ser una angioplastía, o sea, colocarle un stent a esta arteria renal para que su flujo sea adecuado. Otra causa va a ser el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cohn, que va a ser un adenoma que nos va a producir hipertensión más hipocalemia. Entonces, el diagnóstico lo hacemos dosando aldosterona en orina y en sangre. Y el tratamiento va a ser resección quirúrgica de este adenoma. Entonces, no se olviden, hipertensión más hipocalemia puede ser hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cohn. Otro tumor que nos puede hacer producir hipertensión arterial secundaria y que es muy preguntado en sus exámenes es feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor de la glándula adrenal, que es 10% bilateral, 10% maligno y 10% extraadrenal. Como es un tumor adrenérgico, va a hacer que el sistema simpático esté sobreexpresado. Entonces van a pacientes que van a tener cefalea, sudoración, taquicardia, palpitaciones, van a tener rubor, ¿ya? Porque el simpático está activado. Entonces les pongo un nombre. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace dosando esto, ácido vanilmandélico. ¿Por qué se los pongo? Porque en sus exámenes les gusta preguntar los nombres difíciles. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico del feocromocitoma? Dosando ácido vanilmandélico y dosando metanefrinas o catecolaminas libres en orina. Y el tratamiento va a ser con un bloqueo alfa-adrenérgico y la resección quirúrgica del tumor. Entonces ahí les preguntaré, ¿cuáles son los medicamentos que bloquean alfa? ¿Cuáles son los bloqueadores alfa-adrenérgicos que ya hemos hablado anteriormente? No se olviden, van a ser esos medicamentos que nos ayudan para hipertrofia benigna de próstata, tipo prazosina, tipo terazosina, y también el carvedilol. El carvedilol bloquea alfa 1, beta 1 y beta 2. ¿Ya? Entonces podemos usar esos fármacos hasta conseguir la resección quirúrgica del feocromocitoma. Otra enfermedad de Cushing, que es por hipersecreción de ACTH, van a ser pacientes hipertensos que tengan manifestaciones cushingoides, ¿no? Obesidad troncal, joroba de búfalo, y su diagnóstico se hace con test de supresión de dexametasona y dosando cortisol urinario. El tratamiento igual, resección quirúrgica. La coartación de aorta es otra enfermedad importante. ¿Por qué? Porque va a ser la hipertensión que vamos a encontrar como cardiopatía congénita, por cardiopatía congénita en nuestros niños y adolescentes. Entonces van a ser pacientes que tengan presión arterial mayor en brazos que en piernas, porque la coartación de aorta va a ser una obstrucción que se va a dar después de la salida de la subclavia izquierda.
Entonces, después de la subclavia izquierda, hasta la subclavia izquierda, el flujo va a estar aumentado. Pero después de la subclavia izquierda, la aorta en su recorrido ya no va a tener un flujo adecuado. Entonces, en estos niños no vamos a encontrar pulsos femorales, vamos a encontrar unos pulsos pedios casi imperceptibles, pero la presión arterial va a estar alta en los brazos y en la cabeza. Entonces es importante también saber lo de la coartación de aorta, porque van a ser generalmente niños hipertensos. Y el diagnóstico se hace tomando la presión arterial en la pierna y en el brazo. Entonces no se olviden, hipoaldosteronismo primario va a ser hipertensión más hipocalemia. El tratamiento es quirúrgico, la coartación de aorta, no se olviden que es en niños, en jóvenes, hipertensión arterial en brazos, presión arterial normal o baja en los miembros inferiores. En la radiografía de tórax vamos a encontrar erosiones en las costillas. Y el tratamiento va a ser corrección quirúrgica. El feocromocitoma, no se olviden que son tumores que se van a dar más que todo en mujeres. Como el simpático va a estar activado, van a tener taquicardia, transpiración, sudoración, rubor, y los exámenes para el diagnóstico van a ser ácido manildélico, metanefrinas, ¿ya? Y el tratamiento va a ser bloqueantes alfa adrenérgicos, como carvedilol, prazosina, terazosina, y el tratamiento quirúrgico. Y la hipertensión renovascular van a ser pacientes que tengan estenosis renal, pueden ser mujeres jóvenes por displasia fibromuscular o ancianos por enfermedad aterosclerósicas, y el diagnóstico se hace con el Doppler renal o con el test de captopril en medicina nuclear o con arteriografía para ver la estenosis, y el tratamiento va a ser angioplastia o stent del vaso renal. Y para terminar, ¿qué medicamento debemos dar a la gestante hipertensa? No se olviden, a las gestantes no les podemos dar ARA, no les podemos dar IECAS. ¿Por qué? Porque son teratogénicos. Entonces, ¿qué medicamento le vamos a dar a la paciente gestante? Le vamos a dar alfa-metildopa, ¿ya? Esta es nuestra indicación. Ya, entonces, ahora vamos a responder este test. A ver, ¿cómo quieren responderlo? ¿En el chat o les pongo la pizarra para que vayan respondiendo pregunta por pregunta? A ver, muchachos, ¿se escucha o se fue la señal? A ver,
Ya, a ver, entonces estamos poniendo, ¿qué define hipertensión arterial maligna? Ya, muy bien, hipertensión arterial con hemorragias oculares. Ya, ¿en qué patologías está contraindicado usar beta bloqueantes? A ver, me han puesto, ya, bradiarritmias, muy bien, en asma, no se olviden, asma, EPOC, en bradiarritmias, ¿no? Está indicado. A ver, ¿en qué patología está indicada tratar intensamente la emergencia hipertensiva? 3. Allá, muy bien, Víctor. Disección de aorta y hemorragia cerebral, ¿no? Ahí tenemos que bajar la presión arterial como sea. A ver, vamos. 4. ¿Cuál es la meta de presión arterial en un paciente con ACV isquémico? La 4. No me han contestado la 4. Ya, entonces, como hemos visto, hay diferentes tipos de meta según las enfermedades que tengan los pacientes, ¿no? Entonces, en pacientes, por ejemplo, diabéticos, 130,90. En pacientes mayores de 80 años, la meta va a ser 150,90. En el paciente con ACV isquémico, que es agudo, nuestra meta va a ser 150,90. ¿Ya? Porque tampoco no podemos bajarle la presión intensamente a un paciente con ACV isquémico, porque aumentaría la isquemia. ¿Ya? Muy bien. La 5. ¿Cuál es el tratamiento ideal en paciente hipertenso con hipertrofia benigna de próstata? José Vela, muy bien, prazosina, terazocina, alfa adrenérgicos, ¿no? Esos medicamentos. 6. Tratamiento ideal en el hipertenso portador de enfermedad coronaria. El 6. ¿Quién me ha puesto el 6? 6. Nadie ha contestado la 6. A ver. 6. Beta bloqueantes. Beta bloqueantes. Muy bien. Todo lo que tenga que ver con un corazón, insuficiencia cardíaca crónica, insuficiencia cardíaca controlada, enfermedad coronaria, angina estable, nuestra primera opción terapéutica de estos pacientes hipertensos va a ser beta bloqueantes. 7. ¿Qué pacientes presentan con más frecuencia displasia fibromuscular en estenosis renal? 7. ¿Alguien ha puesto 7? 7. Nadie 7. A ver, 7. Mujeres. Suficiente con que me digan mujeres. Delgadas, no. Ya un poquito más específico, ¿no? Pero mujeres, ajá. Las mujeres son las que, mujeres hipertensas jóvenes pueden tener displasia fibromuscular como causa de estenosis renal. ¿Cuál es el tratamiento ideal en paciente hipertenso y diabético? La 8. Muy bien, YECA. Muy bien, Camila, muy bien, Stephanie, y todos que hayan puesto YECA, ¿no? Entonces, en los diabéticos y en los renales, que son hipertensos, nuestra primera opción terapéutica va a ser YECA. En los pacientes cardíacos hipertensos, nuestra primera opción terapéutica va a ser beta bloqueantes. Y en nuestros pacientes con hipertrofia benigna de próstata, nuestra primera opción terapéutica va a ser prazosina, alfa bloqueantes.
ver, 9. ¿Qué marcador se utiliza para el diagnóstico de feocromocitoma? Ácido vanilmandélico, muy bien. Metanefrinas, muy bien. Eso tienen que recordarlo. ¿Ya? Y signos de coartación de aorta. A ver, José Vela, muy bien. Presión arterial en miembros superiores mayor que en miembros inferiores. Ajá, también podemos tomar una radiografía de tórax, vamos a ver erosiones en las costillas, podemos encontrar un soplo en espalda. ¿Qué más? En la radiografía de tórax, nuestra aorta, justo el botón aórtico va a tener una silueta que se llama el signo del 3. Ya, me imagino que en congénitas van a ver un poquito más de eso. Ya, entonces, muy bien, hemos contestado el pretest, lo han contestado bien, eso quiere decir que han estado atentos a la clase. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, damos por terminada la clase teórica. ¿Ya? Entonces, no hay preguntas. Bueno, chicos, suerte en su examen y nos vemos la próxima clase teórica. Ojalá que no tengamos tantos problemas de conexión. ¿Ya? Entonces, hasta luego.